Hoy debatiremos una pregunta crucial para entender el mundo. ¿Vivimos realmente un nuevo modelo económico más justo e inclusivo? ¿O seguimos repitiendo los patrones históricos de dominación, dependencia y acumulación de riqueza? Hoy contaremos con la participación de los invitados. Por un lado tenemos a Luciana, quien sostiene que a pesar de las desigualdades, los sistemas económicos han significado avances concretos en producción, comercio y bienestar social. Y por otro lado tenemos a Marcia, quien defiende que la economía global, como en el pasado, sino una justificada continuidad de los modelos coloniales, feudales e imperiales. Comenzamos contigo, Luciana. ¿Por qué consideras que la historia económica ha sido, a pesar de todo, una historia de progreso? Desde mi perspectiva, la historia económica demuestra una clara evolución y progreso. No podemos negar que cada sistema, desde el feudalismo, que nos dio estabilidad en la tendencia de la tierra, hasta el neoliberalismo, que ha impulsado innovaciones y avances en producción, comercio y organización social. El comercio islámico introdujo innovaciones financieras, como lo son los cheques y los contratos de crédito, que facilitaron el intercambio interregional. La revolución industrial, por su parte, multiplicó la productividad de formas antes impensables, y más recientemente la globalización y la digitalización, que han generado oportunidades y una reducción de la pobreza sin precedentes. Si bien la desigualdad persiste, negar los avances sería ignorar el progreso tecnológico, científico y social que ha mejorado la vida de gran parte de la población mundial, como el aumento del acceso a la salud, la educación y los mercados. La clave está en el avance productivo, que permite mejorar las condiciones de vida de millones de personas. Interesante tu punto, Luciana. Según tu postura, los sistemas económicos han sido imperfectos pero progresivos. Marcia, ¿cómo respondes a esta idea que resalta los avances como señales de cambio positivo? Yo creo que confundir cambio con progreso es un error muy común. Las innovaciones tecnológicas y las reformas económicas no han roto las viejas estructuras, simplemente las han actualizado. El capitalismo financiero, la digitalización y la globalización neoliberal son versiones modernas del mismo modelo colonial. Antes los imperios controlaban territorios y rutas marítimas. Hoy en día son las corporaciones las que controlan los datos, los mercados y hasta las decisiones políticas. Lo que cambió fue el discurso, pues ahora se habla de modernización, eficiencia y libertad económica, pero detrás de todo esto estamos en lo mismo, que todo el poder se centra en una sola persona o en un sector. Los países, por ejemplo, del norte global continúan dictando las reglas del comercio, de la propiedad intelectual y de las finanzas internacionales. La historia no está avanzando hacia una equidad, simplemente está reciclando las desigualdades. Marcia plantea que la globalización y la digitalización no representan un progreso, sino una continuidad del poder. Luciana, ¿cómo responderías a esta crítica que ve en la economía moderna una versión justificada del colonialismo? Claro, entiendo el punto, pero considero que es una visión demasiado determinista que subestima la capacidad de las sociedades para transformarse en sí. El argumento de que las instituciones internacionales cumplen el mismo rol que las metrópolis coloniales es simplista. En nuestro propio contexto, el Perú es claro ejemplo de esto, ¿no? Las cifras muestran un progreso macroeconómico real, que entre 2004 y 2013 la pobreza se redujo del 59% al 24% y el coeficiente Gini tuvo una tendencia a la baja. Eso no es solo una fachada, es el resultado de la estabilidad macro y la inversión social. La globalización y la tecnología han abierto oportunidades impensables en siglos anteriores. Hoy existen más personas conectadas y con acceso a mercados globales. No se trata de una misma explotación, sino de un sistema que, aunque desigual, permite una movilidad social y económica mucho mayor. Como mencionas, la mayoría de países del sur global siguen atrapados en las mismas estructuras de dependencia económica. Siguen exportando materias primas, importando tecnología y cargan aún con deudas impuestas por organismos como lo son el FMI y el Banco Mundial. Bajo el discurso de promover el desarrollo fueron creadas estas instituciones, pero lo único que hicieron fue aplicar políticas que redujeron el gasto social y precarizaron el trabajo. Entre los 80 y 90, las élites extranjeras cambiaron como modernización lo que es dependencia, y países que fueron privatizados como México, Argentina y Perú se vieron afectados. La riqueza aumentó, sí es cierto, pero también aumentó consigo la desigualdad. Tenemos que el neoliberalismo no trajo libertad, simplemente más dependencia. Convirtió los derechos básicos y transformó a las personas en consumidores que viven del crédito, repitiendo la misma lógica de dominación que empezó con el colonialismo. Entonces, según Marcia, el neoliberalismo no es una ruptura, sino una restauración del poder de las élites.
Pero Luciana, mencionaste avances como la reducción de la pobreza o la solución tecnológica. ¿No podríamos considerar eso un progreso real, aunque limitado? Sí, claro que sí. Y no es solo limitado, sino es un progreso concreto que ha mejorado la vida de millones de personas. Hablar de continuidad colonial ignora logros fundamentales, como son la reducción de la pobreza extrema a nivel mundial, los avances en el Perú, donde el crecimiento, aunque fue desigual, fue clave para sacar a más de la mitad de la población de la pobreza. El problema histórico no es la evolución de los sistemas, sino la persistente desigualdad estructural que se arrastra desde la época colonial en países como el nuestro. La solución no es negar el crecimiento, sino usar las herramientas del sistema moderno, ¿no? Como las políticas justas, la inversión social y la regulación, que es lo que vivimos hoy en día, para transformar esta estructura de inclusión que sí hemos arrastrado desde antes de la globalización. El problema es que ese supuesto crecimiento económico no ha cambiado la estructura del sistema, simplemente su superficie. Y esto demuestra que aunque la economía global sigue creciendo, los beneficios se siguen concentrando en una minoría de la población, repitiendo los mismos patrones de acumulación que vemos desde la época colonial. Y eso no es progreso, es acumulación de una manera más sofisticada. La revolución tecnológica, lejos de democratizar la economía, lo ha creado como una oligarquía digital, desde las empresas que ahora controlan información, consumo, y hemos llegado a ver que hasta la política global. Y a lo largo de esta historia, la desigualdad solo ha ido cambiando de forma. El feudalismo, los nobles controlaban las tierras; en el colonialismo, los imperios controlaban los recursos, y hoy en el capitalismo global todo el poder se centra en la capital y la tecnología. La historia no está cambiando, solo se está modernizando. Es el colonialismo digital que ahora reemplaza la información por oro, y las grandes corporaciones son los nuevos imperios. El poder no está desapareciendo, simplemente se está adaptando, ya que unos concentran el beneficio del trabajo global, mientras que la mayoría de personas siguen siendo prescindibles. Interesante tu reflexión. Lo que antes era una dependencia territorial, ahora parece ser una dependencia tecnológica. Luciana, ¿cómo ves esta idea del colonialismo digital? ¿Crees que realmente estamos repitiendo las cosas del pasado? Realmente no lo creo. Creo que subestimamos la capacidad de reforma y de cambio. La tecnología, bien utilizada, es una herramienta poderosa. Las redes digitales, la educación virtual y el acceso al conocimiento global permiten que las sociedades se desarrollen con mayor libertad y una velocidad nunca vista. El problema no es el sistema, sino su mala aplicación y regulación. En el Perú, el viraje neoliberal de los 90, aunque logró controlar la hiperinflación del 7000% y generar estabilidad macro, falló al transferir sectores estratégicos a corporaciones extranjeras, de forma que consolidó dependencias y distribuyó los beneficios de forma desigual. Lo que necesitamos no es rechazar el sistema, sino aprender de la historia para evitar repetir esos patrones, construyendo modelos económicos alternativos que integren el crecimiento inclusivo y la equidad. El mundo no está condenado a repetir la historia, sino se puede aprender de esta misma. Es que el sistema no cambia desde dentro, simplemente se está adaptando para mantenerse. Cada crisis industrial, financiera y tecnológica ha servido para reforzar el poder del capital. En 2008 los estados rescataron bancos, no ciudadanos, y durante la pandemia las grandes empresas tecnológicas fueron las que duplicaron sus ganancias, mientras que millones de personas se quedaron sin trabajo. Y eso no es un error, es la esencia del capitalismo, un sistema que no busca la equidad sino la rentabilidad. Por eso, la globalización no representa una ruptura sino una continuidad. Las formas cambian, pero el poder sigue en las mismas manos, y mientras eso no cambie, seguiremos llamándole progreso a la desigualdad. Bueno, hoy hemos escuchado dos visiones distintas sobre la historia económica. Luciana nos recuerda que los sistemas, aunque son imperfectos, han generado avances concretos y oportunidades de desarrollo a gran escala, y que el desafío es la transformación interna para lograr un crecimiento equitativo. Marx, en cambio, nos invita a mirar el espíritu con espíritu crítico. Lo que llamamos progreso puede ser solo una continuación disfrazada de los viejos modelos coloniales y feudales. Entonces nos preguntamos, ¿vivimos realmente una nueva era de prosperidad o solo seguimos atrapados en la misma lógica de desigualdad global? Déjanos tu respuesta en los comentarios y cuéntanos.